y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, en esta tarde queremos, Señor, que tú nos guíes en esta meditación de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a comprender en nuestro corazón, Señor, todas aquellas cosas que quieres decirnos para conformarnos a tu voluntad, Padre. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 26 al 27. Y ahí lo tenemos, si es que usted no trae la Biblia o no alcanza. Aquí tenemos los versículos en la pantalla. Y me gustaría que lo leyéramos todos al unísono, estos versículos 26 y 27. Vamos a leerlos, hermanos, todos juntos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Me parece que una de las cuestiones más complicadas de explicar entre los cristianos o de entender o de vivir, como usted lo quiera ver, es cómo sabemos que estamos siendo guiados por Dios en cada circunstancia que nosotros vivimos. Como usted sabe que cada circunstancia, pequeña, grande, que usted vive todos los días, está siendo guiada por la mano de Dios. En el capítulo 8 de Romanos, que es toral para nuestra vida cristiana, así como toda la carta de Romanos, nos relata dos maneras de vivir como hijos de Dios. Primero, los que andan conforme a la carne y los que hemos podido vivir en el Espíritu por la condenación de nuestro pecado en el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hizo renacer y nos dio acceso a vivir una vida en Espíritu, porque ese mismo Espíritu mora en nuestro corazón. Digamos que la esencia de la vida, hermanos, de cada ser humano en este mundo, tiene que ver sin duda con esta gran verdad: si vive en la carne o vive en el Espíritu, y si Cristo ya mora en su corazón. Son dos vidas totalmente diferentes. Nosotros vamos caminando en la calle y podemos ver a un mundo de personas y nuestros ojos no alcanzan a ver cuál es el comportamiento de cada una de ellas. Y a veces ni siquiera en nuestra propia familia, porque podemos ver incluso a los hijos, a los hermanos, a los cuñados, que tampoco sabemos exactamente cuál es la vida que están llevando en su corazón. Por una parte, unas vidas en donde están condenados por su pecado y otras vidas justificadas por el Hijo de Dios. Pero estos dos comportamientos, en la carne o en el espíritu, definirán de manera contundente qué haces con la vida que tienes en este mundo. Unos, los que andan en la carne, dejarán que quizás sus emociones, sus pensamientos, sus tentaciones, sus concupiscencias y cualquiera que sean todas estas, serán las que dicten sus decisiones, su destino y sus consecuencias. Otros decidirán seguir a Dios y dejar que Él tome el control de sus emociones, sus pensamientos, y todo ello lo llevarán cautivo al señorío de Cristo. Será entonces el Espíritu Santo mismo quien dicte sus acciones, sus pensamientos, y por ende obtenga resultados diferentes a lo de la mayor gente que vive en la carne. Siempre se ha discutido entre el mundo, y si ustedes han tenido conversaciones con gente no cristiana, es ¿quiénes son hijos de Dios? Pues Romanos lo dice claramente, dice la carta a los Romanos también en el capítulo 8,
que no son los que asisten a un templo, ni los que estudian un seminario, ni son los que llevan la Biblia bajo el brazo, ni los que se denominan de cierta religión, sino dice el verso 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces Romanos menciona que los hijos de Dios tenemos ciertas garantías, amados hermanos. Todo en el capítulo 8 dice, en primer lugar, el Espíritu es el mismo Espíritu de Dios y no la iglesia ni la religión la que nos asegura que somos hijos de Dios. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos lo dice, nos lo demuestra y nos los cumple con promesas que han sido cumplidas en nuestra vida. Segundo lugar, si hijos, también somos herederos. Versículo 17 dice, y si hijos también, herederos de Dios, es decir, y coherederos con Cristo, porque con Él seremos glorificados. Número 3, los hijos de Dios fuimos llamados a esperanza, porque en esperanza, dice el versículo 24, porque a esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y por último, los hijos de Dios tenemos la ayuda del Espíritu para que interceda por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y es precisamente los versículos que acabamos de leer. Por lo tanto, amados hermanos, el capítulo 8 de Romanos nos da ciertas garantías y evidencias de qué y por qué somos hijos de Dios. Y esto último que acabamos de leer en estos versículos 26 y 27 es que el Espíritu nos ayuda para que interceda por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Así es que, amados hermanos, cuando Dios nos está guiando mediante su Espíritu, hay una relación y no simplemente una actividad religiosa, como venir al templo, como cargar nuestra Biblia o como quizá el compañerismo que todos tenemos. Es una relación con Dios que solamente lo tenemos los hijos de Dios y no las personas que viven en la carne. Cuando usted le dice a una persona inconversa, voy a orar por ti, que yo lo he dicho muchas veces, voy a orar por ti, una persona inconversa no le hace sentido. O sea, en la mayoría de los casos te dan las gracias, dicen, gracias porque vas a orar por mí, pero no les hace ningún sentido en realidad. O sea, no saben qué esperar, no saben el poder que tiene la oración y ni siquiera conocen que tú vas a ir al Padre y vas a tener una relación con Él en poder de oración para interceder por una persona más, quizá por su salvación, por su problema o por alguna situación que esté pasando. Pero no lo van a entender. Sin embargo, cuando le decimos a un hermano en Cristo, voy a orar por ti, el hermano debería de saber que vas a hablar con Dios, que te vas a relacionar en espíritu respecto al asunto que estás poniendo en manos de Dios, de ese hermano. Por eso cada vez que tú oras por un hermano, le estás dando un regalo del cielo, le estás dando un regalo porque estás teniendo una oración delante del Padre, delante de Dios, de una relación en donde el Señor te va a escuchar y va a poner sobre la balanza ese problema que tiene tu hermano. Por eso hay dos consideraciones, amados hermanos. Si aún no conoces a Dios y quieres hablar con Dios, lo primero que debes aceptar es esta realidad. Eres carne y necesitas que Dios cambie esa naturaleza tuya de pecado a la luz de la santidad y la limpieza espiritual en Cristo Jesús. Esa es la primera consideración. Si tú quieres hablar con Dios y quieres orar a Dios, debes saber que eres carne y necesitas cambiar esa naturaleza. Y necesitas que tu pecado sea limpiado.
Dice el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, es decir, en su propio cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Arrepentirse y aceptar esta verdad en Cristo, que murió por ti, pagó por ti, es la primera condición. Los versos 24 y 25 van a preparar, digamos, el tema central de esta predicación. Porque el versículo 24 y el 25 de Romanos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque en esperanza fuimos salvos, si esperamos lo que no vemos con paciencia. Miren, hermanos, ¿saben por qué muchos hermanos no oran? ¿Saben por qué muchos hermanos no oran? Porque todo lo queremos ver primero hecho una realidad en nuestra vida. A mí me ha pasado. Viven esa esperanza, a veces vivimos esa esperanza falsa de lo que se ve. Y los hermanos que no oran, pues vivimos como los inconversos. Es decir, vivimos pensando que la vida nos vaya demostrando las cosas, que la vida nos vaya sorprendiendo con cosas buenas, y hacemos todo lo posible por trabajar, que nos vaya bien y que todo nos salga correctamente. Bueno, eso hacen los inconversos. Trabajan en cosas para que les vaya bien. Hay inconversos muy morales, y yo los he conocido. Personas que son íntegras en su trato, íntegras en su vida, trabajan todos los días, se levantan temprano, hacen ejercicio, están súper delgados, tienen una salud pero de 10, tratan bien a su esposa, a sus hijos, una moral envidiable, pero no tienen una relación con Dios. Es decir, todo esperan que resultado de sus actos las cosas salgan bien. Entonces están viviendo por la vista y no por lo que no se ve. Y créanme, amados hermanos, que una de las experiencias más difíciles que yo he vivido en mi vida es siendo cristiano, querer vivir la vida así. Y ¿saben? Es algo que no nos queda. Porque cuando nosotros vivimos así, la vida nos va a sorprender, y no la vida, el Espíritu Santo nos va a sorprender con algo bien diferente a lo que nosotros estábamos esperando. Por eso yo decía que el versículo 24 y 25 preparan el tema central, que es la oración. Porque lo primero que Pablo está diciendo es, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si nosotros tenemos una esperanza que se ve, entonces ¿qué estamos esperando? La esperanza en la vida cristiana no se ve. Aguardamos, hermanos, cosas que no vemos. Aguardamos cosas que aún nuestros ojos no alcanzan a ver. Por eso la ansiedad, la desesperación, la depresión vienen mucho a nuestra vida como cristianos cuando vivimos una esperanza que queremos ver todos los días. Porque ¿saben? En el 90% de los casos en nuestra vida, las cosas no van a pasar como nosotros queremos, cuando vivimos en una esperanza falsa, queriendo ver todas las cosas que Dios tiene para nosotros.
Los hermanos, por el contrario, que sí oran todos los días, son personas que viven esperando lo que no ven. Con paciencia lo aguardan. Con paciencia lo aguardamos. Hermanos, muchos de nosotros todavía no hemos visto cosas que el Señor va a hacer con nosotros. Esperamos a veces muy poco de Dios y tal vez por eso corremos no con paciencia la carrera que tenemos por delante, sino corremos apresuradamente y sin paciencia la carrera que tenemos por delante. Queremos ir un paso adelante del Espíritu Santo. Queremos ir un paso adelante de la fe. Queremos que la fe nos demuestre el amor de Dios todos los días como nosotros queremos. Pero cuando nosotros tomamos este principio, esperamos lo que no vemos, entonces en nuestra vida se llena de paciencia, de aguardar lo que realmente Dios va a hacer en nuestras vidas. Dice el versículo 27 entonces: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados hermanos, la oración está diseñada por Dios para que usted y yo ajustemos nuestra vida a los propósitos y a la voluntad de Dios. Escuché por ahí vi una ilustración en donde un padre que quiere convencer a sus hijos del regalo de Navidad. Y entonces desde meses antes está diciendo: fíjate que tú deberías de aprender a andar en bicicleta. Oye papá, pero yo quiero el muñeco de Superman. Fíjate que mira cómo otros niños ya andan en bicicleta. Y empiezas a decirles: fíjate que te conviene tener una bicicleta, y azul para que se vea bonita. Y empezamos a decirles. Llega Navidad y les dices: entonces ¿qué quieres? No papá, pues sí quiero la bicicleta azul. Y al otro día en el arbolito amanece la bicicleta azul. Bueno, hermanos, fíjense que el Espíritu Santo sabe que somos débiles, sabe que no sabemos pedir, sabe que no somos ignorantes en ese tema de pedir, y nos va convenciendo poco a poco con esa intercesión, con gemidos indecibles, para decirnos: esto es lo que te conviene, para que al final pidamos como conviene. Entonces la Biblia declara y claramente nos dice: uno, que somos débiles. Esa es una condición importantísima, hermanos, si quieres tener una oración eficaz. Si tu vida quieres que tu vida sea de oración eficaz, primero debes reconocer que somos débiles. Somos débiles. No sabemos, somos débiles porque en las aflicciones no sabemos cómo actuar ni qué pedir. Segundo lugar, somos ignorantes en lo que pedimos, porque tenemos dos grandes desventajas cuando se trata de orar. Somos débiles e ignorantes porque Dios es el que conoce lo que nos conviene en cada caso específico de nuestra vida, no nosotros. Cuando viene la aflicción en nuestra vida y queremos pedirle a Dios cosas arrebatadas: Señor, cúrame, Señor, hazme esto, Señor, repara esto, Señor, haz que las cosas cambien de inmediato. El Espíritu Santo nos va a ir guiando, nos van a decir: así no es como tú lo estás pensando. Porque la aflicción solamente se sostiene desde la perspectiva de las aflicciones de Cristo, no desde las nuestras. Todo lo que nos pasa en nuestra vida se va a ir percibiendo en el Espíritu desde la perspectiva de Cristo y no de nosotros.
Luego entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la oración, porque Él intercede por nosotros. Así es que, amado hermano, lo que tenemos que aprender, lo que escribe aquí el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo está a nuestro favor. El Espíritu Divino de Dios está de nuestro lado y lucha con nosotros, a favor nuestro. A favor nuestro. Ese Dios que allá en Zacarías 4:6 dijo: no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es increíble pensar que en nuestra debilidad y en nuestra ignorancia, una de las labores preciosas del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos va a ayudar a pedir como conviene. Es una ayuda, hermanos, que desvaloramos todos los días. Es una ayuda de la cual no echamos manos todos los días, porque nos enfocamos en nuestra debilidad, en nuestro problema, en nuestra circunstancia, y no en el poder de la ayuda del Espíritu Santo al momento de orar. Y no sabemos cómo orar, sabemos que Dios es soberano y que todas las cosas nos ayudan a bien, pero a veces no alcanzamos a comprender la voluntad de Dios, agradable y perfecta en cada situación de nuestra vida. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuánto de esta gracia usted está aprovechando todos los días? ¿Cuánto de este poder usted lo está aprovechando todos los días? Vivimos desesperanzados, vivimos a veces como cristianos pensando que la vida ya nos derrotó, pensando que los problemas son superiores a nosotros, pensando que ya no hay nadie que nos pueda ayudar en un problema en específico. Y el error que cometemos es empezar a pedir ayuda donde no hay ayuda verdadera. Así es que repasar este versículo nos ayuda. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Cuando Pablo rogó porque su aguijón fuese quitado, no puedo imaginarme, porque la verdad es que ninguno de nosotros podemos imaginarnos por qué Pablo rogó tanto porque ese aguijón fuese quitado de su carne. Humanamente es algo que no podía soportarlo, porque rogó que se le fuera quitado. Yo quiero que traigas a tu memoria, amado hermano, en esta mañana, cuántas cosas has rogado y pedido al Señor que te quite de tu vida. Y cuántos meses y años y quizá lustros han pasado y el Señor no lo quita de tu vida. Pero el Señor quería que Pablo aprendiera, incluso en esa debilidad, pero estando seguro en que el Espíritu estaba intercediendo por él, para que a pesar de esa circunstancia, Pablo pudiese gozarse en esa debilidad. Y ahí está la clave, amados hermanos, para vivir gozosos. Yo le pregunto, ¿se puede vivir gozoso con la circunstancia que tenemos? ¿Se puede vivir gozoso con los problemas que tenemos? ¿Se puede vivir gozoso con las necesidades que tenemos? ¿Se puede vivir gozoso con la enfermedad que tenemos? ¿Se puede vivir gozoso con la familia que tienes? ¿Se puede vivir gozoso? Pues el Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad. Rogamos que Dios provea todo cuanto pensamos necesitar. Pero el Espíritu, solamente el Espíritu sabe lo que realmente necesitamos. ¿No le ha pasado, amado hermano, que usted pide una cosa y Dios le concede otra? Aún en la iglesia, cuando oramos por misiones,
A mí me tocó ir a misiones muchos años. Y rogábamos, Señor, que aquí florezca esta misión. ¿Y qué creen? Empezaba a florecer otra. Señor, que aquí haya 25 hermanos más el próximo domingo. Y los 25 estaban en otra misión. Cosas así que dice, Señor, a veces no entendemos. Usted rogó por tener un hijo varón y vino la niña. Quería la niña y vino el niño. Quería 2 niñas y tuvo 2 niños. Cosas que dices, Señor, pero yo te pedí esto y me diste esto de acá. Pedimos por un trabajo y nos da otro. Pedimos por una empresa tener nuestro propio negocio, pero Dios nos dio un trabajo en otro lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu sabe cómo interceder por nosotros, pero por esto que dice. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bueno es saber, hermanos, que cuando oramos hay alguien que intercede por nosotros de manera efectiva y sin error. Efectiva y sin error. Es el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu, amados hermanos, el que está en concordancia con el Padre y con el Hijo. Así es que no hay error. Todo lo que el Padre amado quiere para usted, el Espíritu Santo lo sabe. Y lo va a llevar al Padre de la misma manera en que el Padre lo quiere para usted. No hay error. Así es que cuando oramos, amados hermanos, en una oración eficaz, sabemos que el Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, está intercediendo por nosotros para darnos lo que mejor a Él le parezca. Y no lo que nosotros estamos buscando. Así es que Dios conoce su intención. Lea el Salmo 139, 1 al 3. Y esto es hermoso. Salmo 139, 1 al 3. Y dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has tenido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué hermoso, hermanos, considerar esto en nuestra vida. Saber que el Hijo, que no pedirá el Hijo algo contra el carácter o la voluntad perfecta del Padre, y tampoco el Espíritu Santo pedirá algo que no se ajuste a la voluntad divina. Todo cuando nosotros oramos es perfecto. Pero lo que necesitamos, hermanos, es negarnos a nosotros mismos en oración, para que sea el Espíritu quien ore e interceda por nosotros. Primera de Juan 5, también podemos ver. En Primera de Juan 5, 13 al 15. Dice la palabra de Dios: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos o que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense bien, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, conforme a la voluntad de Dios. Qué hermosos versos, amados hermanos, que nos dan confianza en la oración. Y yo le digo en esta tarde, hermanos,
de verdad, tenga una vida de oración. Si usted ha descuidado su vida de oración, ha descuidado su relación más íntima con el Señor. No está viviendo con la confianza de aguardar las cosas de Dios, sino está viviendo por vista. Hemos aprendido que Dios da más de lo que podemos pedir, hermanos. Y Pablo lo dijo en Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Hermanos, confíe en lo que Dios quiere darle, porque siempre será lo mejor para usted. Pero confíe, obedezca y observe cómo Dios contesta las oraciones. No como usted quiere, sino como Dios le va a ir mostrando. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él sabe su vida, Él sabe las intenciones de su corazón. Hay muchas actividades dentro de la iglesia que tienen que ver con la oración. Ahí están los grupos pequeños en oración entre semana. Hubo la noche, la velada de oración. ¿No la hubo, hermano? No. Bueno, hay que fomentar más la velada de oración. Tenemos que, hermanos, participar más en todas las actividades de oración, pero sobre todo que en su casa usted con su familia ore constantemente. No deje de lado esta hermosa gracia y esta hermosa ayuda del Espíritu Santo cuando nosotros oramos. ¿Cómo no dar gloria a nuestro Dios, amado hermano? Porque con toda su gloria y su amor nos ha amado y nos ha enriquecido en esta hermosa esperanza de la oración. No descuide su vida de oración, amado hermano. Sé que hoy puede tener muchas dudas, muchos problemas, muchas aflicciones, pérdidas y muchas cosas que estemos pasando hoy en día. Cansancio, desesperación. Todavía no nos reponemos quizá de muchas cosas. Todavía venimos a la iglesia con esa esperanza: Señor, dame una palabra porque quiero que tú me contestes mi oración. Hermano, dice la Biblia que no cesemos de orar, orar sin cesar, y las puertas del cielo se abrirán y veremos grandes cosas, porque tenemos el mismo Espíritu Divino en nuestro corazón, cada uno de nosotros, el mismo que intercede, el mismo que habla con el Padre para darnos lo mejor para nosotros mismos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en esta tarde queremos orar a ti, Señor, primeramente para pedirte perdón, Señor, por todos aquellos momentos de silencio que hemos tenido delante de ti. Oh Dios, que cada uno de nosotros, ahí en su corazón, hable contigo y te confiese cuánto silencio ha habido entre tú y el Señor. Y les voy a dar 3 minutos para que cada uno ahí en su corazón cierre sus ojos, hable con Dios. Si usted es una persona de oración, dele gracias a Dios porque el Señor le ha ido llevando en esperanza y no ha visto todo lo que Dios le ha querido dar todavía, pero usted confía y tiene confianza en que Dios lo va a hacer. Pero si usted no es una persona de oración, estos 3 minutos que sirvan para realmente ponerse a cuentas con Dios. Hable con su Padre Celestial. Él lo está escuchando en estos momentos. De verdad, hermano, confiese ese pecado de no orar,
de no confesar su pecado, de no ser sincero delante de Dios. Dígale: Señor, mi silencio ha sido largo, de muchos meses. No he hablado contigo, tiene meses que no hablo contigo. Tiene meses que no apetezco hablar contigo. Tiene mucho tiempo, Señor, que ni siquiera me acuerdo en las mañanas de darte las gracias por un nuevo día, en las noches por el trabajo que me diste, por el alimento que tú me diste todos los días. Señor, he sido así. He cortado mi comunicación contigo. Y quiero que, hermano, de verdad, ahí en su corazón, si usted ha hecho eso, pida perdón. Pídale al Espíritu Santo: Señor, intercede por mí, porque quiero volver a tener una vida de oración. Quiero ser esa mujer que ora por sus hijos, por su esposo, por su trabajo, por su familia, por su iglesia. Quiero ser ese varón que se levanta y lo primero que pienso, el primer segundo desde que abro los ojos, es orar por su familia, por sus hijos, por su esposa. Por ese agradecimiento de que tenemos lo que justamente necesitamos todos los días. Y le pido que en esa oración usted confiese su pecado. Restablezca su relación con Dios. ¿Por qué no decirle: Señor, llámame a cuentas? Porque para mí es necesario hacer cuentas contigo. Para mí es necesario, Señor, estar en paz contigo. Y sé que la oración es mi único medio para ponerme a cuentas contigo. Pero quiero hacerlo hoy. De manera definitiva, quiero hacerlo hoy. Perdóname por tener tantos ídolos, tantas cosas que pongo en primer lugar antes que a ti, que me olvido de orar, que me olvido que la gracia divina desde el cielo está dispuesta para bendecirme y darme las cosas, justamente las que necesito y me convienen, no lo que yo pido. Por eso, hermano, le exhorto a que en esta tarde usted regrese a la vida de oración que Dios le ha puesto en su corazón, porque usted es cristiano, porque usted es un hijo de Dios. Gracias, Dios, por estas oraciones, y gracias por los hermanos que sinceramente y de corazón hoy quieren, Señor, establecer una vida de oración contigo y dejar el silencio que han tenido durante mucho tiempo y muchos meses delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.